La samba y el baile ya no son los protagonistas de las calles brasileras. Los protagonistas han cambiado. Miles de personas en Brasil levantan su voz. Por un lado están quienes desde hace 3 días protestan por el nombramiento del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva como ministro de la presidencia y exigen la salida de la presidenta Dilma Rousseff. Hoy se suma a este escenario de manifestaciones la contraparte. Centrales obreras y movimientos sociales convocaron a los seguidores de Rousseff para que marchen a su favor y a favor de su mentor político. La polémica en Brasil se hace cada vez más grande. Como decíamos, en los últimos 3 días el ambiente político de quien ha sido denominado hace ya tiempo como el gigante suramericano ha tenido varios cambios. La presidenta Dilma Rousseff designó al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva como ministro de la presidencia, cargo que le otorgaría un fuero especial al exmandatario que es investigado por su vinculación con el escándalo de corrupción de Petrobras. 40 minutos más tarde se presentaron 2 medidas cautelares que anulaban la designación de Lula por considerar que desde este cargo podría interferir en las investigaciones en su contra. El gobierno de Rousseff impugnó esta decisión y la justicia de Brasil decidió anular las 2 medidas cautelares que bloqueaban el nombramiento del exmandatario. Ahora Lula podrá mantener el cargo y ejercer como ministro. Esto es lo que ha ocurrido en el transcurso de los últimos días. Y para hablar de este tema, quiero saludar a esta hora en Brasilia a Thiago de Aragão. Él es comentarista político, director de estrategia de la consultora Arco Advice. Señor Aragão, muy buena tarde, bienvenido al programa, gracias por atendernos. Buenas tardes, es un placer. Difícil la circunstancia por la que atraviesa Brasil. Pareciera que cada medida que toma el gobierno lo que hace es despertar el rechazo del pueblo brasilero y es como, dicho de una forma coloquial, echarle como gasolina al fuego. ¿Qué efecto puede traer el que ya el expresidente Lula pueda asumir su cargo? Bueno, la situación del gobierno es la más débil posible. Es un gobierno que tiene una aprobación de 10% o menos hace 6 meses o un poco más y no demuestra ningún señal de recuperación en esto. La nominación del expresidente Lula para la posición de ministro de la Casa Civil es el último acto de desespero, no solo del gobierno, pero del partido y del propio Lula para intentar hacer algo. Ahora, como decía, hace una hora, un poco menos, un tercer pedido fue aceptado y él se queda nuevamente fuera del ministerio. En total, hay aproximadamente 35 pedidos para que él no se mantenga en el ministerio. Entonces, la situación hoy es la peor posible. Lula está muy lejos de ser la persona que era exaltada en el país hace algunos años. Hoy su rejeición, el rechazo de la población a Lula llega a casi 70% de la población. Entonces es un número muy expresivo. ¿70% de rechazo tendría el expresidente Lula en este momento? Exactamente. Entonces es un número increíble para un tipo que hace algunos años era un mito, no solo de Brasil, pero de la región.
Se nombra, bueno, es decir, si uno toma en cuenta lo que ha venido escuchando de estas conversaciones que fueron grabadas, cuando él muestra su preocupación por lo que pasa en el partido, por lo que pasa en la Cámara de Diputados, en el Parlamento, uno entendería que Lula entra al gobierno por dos razones. Primero, porque se le da rédito como operador político y se busca que el impeachment en el Congreso no se concrete. Pero con un 70% de aprobación, pues uno se pregunta si esto será factible. Exactamente. Por ejemplo, hoy un poco más temprano yo hablaba con un diputado federal del Partido de los Trabajadores y él demostraba una sorpresa muy grande porque él decía que el partido creía que la nominación de Lula a presidente llevaría millones de personas, millares de personas a las calles, pero pro Lula y no contra Lula. Y yo le pregunté, pero ustedes no hacen un monitoreo de las encuestas. Y él dice que sí hacemos, pero no la creímos. Entonces hay un conflicto muy grande entre la nostalgia del pasado versus el peso de la realidad. Y este es un conflicto que está perjudicando mucho cualquier capacidad de recuperación de este gobierno. Si esto afecta la capacidad de recuperación del gobierno, que es una estupenda frase que usted acaba de decir, esta presión de calle constante que no ha cesado y que no sabemos cómo vendrá el fin de semana, ¿a dónde cree usted que puede llevar esto? Bueno, los próximos, mira, en los últimos 6 días, 7 días, hubo una cantidad de nuevos factos que ponen el gobierno contra la pared. En Latinoamérica es muy típico que gobiernos latinoamericanos, la forma de que ellos se pueden mantener fuertes es cuando un gobierno es capaz de imponer su propia agenda. Y así el Parlamento, la prensa, la sociedad reagen a la agenda que es impuesta por el gobierno. Ahora, cuando el opuesto ocurre, como ahora en Brasil, donde los factos, la investigación, la sociedad imponen una agenda en el gobierno, la capacidad de respuesta es la menor, la más chica posible. Entonces, hoy, por ejemplo, la presidenta Dilma tiene un apoyo fixo, fuerte en el Parlamento de entre 90 y 140 diputados de un universo de 513. Entonces, hace 2 meses el gobierno no gana aliados, pero solo pierde todos los días. No solamente pierde aliados, sino que pierde calle. Y yo quisiera ir, señor Thiago, nuevamente con la figura de Lula. Lula ha sido no solamente quizás la figura preponderante en el Brasil de los últimos años, ha sido un ícono en América Latina, ha sido un símbolo para la izquierda. Y vemos a Lula inmerso en una cantidad de noticias que se producen una tras otra. Lo acusan de ser el dueño de un apartamento de lujo, en primer lugar. Posteriormente se encuentra una bóveda en un banco, en una de las sucursales del Banco de Brasil, específicamente en Sao Paulo, donde en una caja de seguridad que pertenece a su familia, se encuentran una cantidad de regalos que se le hizo a Lula da Silva mientras era presidente, pero además una historia con un crucifijo que se desaparece en el acto de toma de posesión. Y esta mañana nos levantamos con la noticia de que hay una finca y se consigue, parece ser el borrador de un documento de compra-venta donde el expresidente Lula sería el comprador. Esto es un borrador, evidentemente, pero es una finca a la que él va constantemente y va su familia. Más allá de que se concreten, digamos, estas acusaciones o sospechas, ¿no es suficientemente grave que sobre esta figura que ha sido un ícono existe este manto de duda?
Exactamente. Es una tragedia para todos los brasileños porque Lula fue capaz de lograr victorias muy importantes para el país. Pero él no tuvo la capacidad de, después de salir del gobierno, de seguir siendo un líder para el desarrollo del país y de los pueblos de la región. No, él cambió su postura para se quedar un tipo que trabajaba pro un lobby de algunas compañías en Brasil. Entonces, el escándalo de corrupción de Petrobras es posiblemente uno de los escándalos de corrupción más grandes del mundo. Y todos los implicados, todos, y hoy hay decenas y decenas de implicados que ya aceptaron a abrir sus testimonios oficiales a la justicia. Todos implican a Lula. Incluso personas como, por ejemplo, un senador de la República del propio PT, que dice que Lula era el principal líder de todo el proceso que ocurría en la Petrobras. Ahí, claro, la respuesta del PT es que este senador no tiene credibilidad. Ahora, hace 3 meses, este senador era el líder del gobierno y líder del PT en el Senado. ¿Cómo él no tenía credibilidad? Él tenía credibilidad hace 3 meses cuando era el líder del partido y ahora no hay más. Entonces, para la sociedad, son informaciones de fácil comprensión. Y los factos son muy duros y son todos los días y no son repetidos, son evidentes. Entonces no hay mito que resiste a los factos. No hay mito que resista, es decir, toda la información que ha ido haciéndose público, porque me imagino que para los brasileños es muy difícil, señor Thiago, de creer que estando tanta gente o tantos funcionarios cercanos a la presidenta Rousseff involucrados en la corrupción, ¿la presidenta no tenía ningún conocimiento? Bueno, este es otro punto de inflexión que ocurre todos los días aquí en Brasil. Ella admite todos los días que no. Entonces la pregunta es, bueno, si ella no sabe de nada, ¿es una buena presidente para el país? Porque tenía cosas muy importantes y pesadas que ocurrían a pocos metros de ella. Si ella no sabía de nada, es un riesgo para el país porque no tenemos una presidenta que participa de las grandes decisiones. Ahora, si ella sabía de las cosas, es un otro tipo de problema. Y todos los días somos sorprendidos con nuevos fatos. Y el peor de toda esta crisis es que ella surgió dentro del Palacio Presidencial. No fue algo fuera que llegó al Palacio. No, nació en el Palacio Presidencial. Claro. Entonces, esto en una situación donde el desempleo está creciendo todos los días, la reacción de la población es la peor posible. Claro. Es una circunstancia muy difícil para el Brasil. Thiago de Aragao, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. A usted.